Muy bien, vamos a seguir ahora con esta orientación basada en el libro de San Alfonso María de Ligorio. Ya nos vamos entrando en el primer capítulo, aunque nos faltan algunas páginas. El fundamento, pues, estábamos hablando de la excelencia de esta virtud. La excelencia de esta virtud, que es necesario es que tengamos la virtud de conformar nuestra voluntad con la voluntad divina. Entonces, una cosa que dice San Alfonso, que voy a tomar ahora, muy importante, es, lo voy a leer literalmente: esto no es de maravillar, porque el que da a Dios su voluntad, se lo da todo. El que da limosnas, da al Señor parte de sus bienes. El que se mortifica, le da su sangre. El que ayuna, le ofrece su alimento. Pero el que le entrega su voluntad, le da no solo parte de lo que tiene, sino que se lo da todo. Entonces puede decir con toda verdad: pobre soy, Dios mío, pero os doy todo lo que poseo, porque dándoos mi voluntad, no tengo más que daros. Esto, les digo, es importantísimo. Y aquí podemos recordar aquel pasaje de la viuda pobre, ¿se acuerdan ustedes? Donde la mujer ha dado solamente 2 moneditas, pero la cualidad propia es que ha dado todo cuanto tenía para vivir. Todo cuanto tenía para vivir. Y entonces, al decir ha dado lo que tenía para vivir, significa que lo ha dado todo. A veces queremos entablar con Dios una relación de negociación, como si fuéramos 2 partes iguales que van a ofrecer exactamente lo mismo y que, pues, como estamos al nivel, podemos acordar, ofrecer, recibir, etcétera, ¿no? Se nos olvida que Dios es el Todopoderoso, Dios es el infinito, el maravilloso, el misericordioso, el dueño y el Señor de la historia. Entonces, no estamos hablando de una igualdad de circunstancias, jamás. Estamos hablando de que Él es el dueño de todo. Y entonces ha tenido Él esta condescendencia, este bajarse para hacerse alcanzable a nosotros, y entonces podernos, al ofrecer su misericordia, luego hacernos participar de su naturaleza divina. Y entonces, cuando entendemos esto, pues se trata no de decir: mira, Señor, yo te ofrezco esto y tú me das esto otro. Yo te ofrezco tal cosa y tú me das otro tanto. No se trata de eso. Y ahora, no solamente Dios nos ha dado todo en cuanto creador, que ya sería bastante y ya nuestra deuda sería inmensa. No solo como providente, de darnos lo necesario para subsistir y de encaminarnos hacia la finalidad última, sino en cuanto redentor. Dios lo ha dado todo en la persona de Jesucristo, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y entonces Dios ha hecho una ofrenda de sí. Dios no estaba obligado a esto, Dios no estaba obligado a ofrendarse. No hay nada en Dios que le sea obligatorio. Siempre Dios es libre, y el superlativo de libre, Dios es libérrimo. Y entonces, al decir que es libérrimo, es que tiene toda la libertad absoluta, y en esa libertad, sin deber nada, se ha entregado, se ha dado gratuitamente, todavía sin que nosotros se lo pidiéramos. Y entonces podemos erróneamente defendernos al decir: bueno, es que como yo no se lo pedí, pues no es mi problema. No, pero es que sin haberlo pedido nosotros, Él nos ha dado el todo para tener la felicidad para siempre. Y eso es fundamental. O sea, no estamos en una cuestión llanamente accidental, sino estamos en una cuestión esencial para esta vida y para la eternidad. Y entonces, a un amor tan grande como el que el Señor ha tenido por nosotros, la respuesta mínima que le podemos ofrecer es un amor total. Y como decía lo que acabo de leer de San Alfonso, no se trata de ofrecer esto o esto, se trata de ofrecerme. Y aquí nos dejamos iluminar por Romanos capítulo 12, una cita que en otros retiros hemos leído.
versículos 1 al 2, perdón. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debe ser su culto espiritual. Y no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transfórmense por la renovación de su mente, de manera que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, habla de un culto espiritual. En este sentido que quiere manejar San Pablo, no está hablando de un culto espiritual como decir inmaterial. O sea, no es porque luego una visión errónea es una visión espiritualista, se le llama, en la que a Dios ya no le interesa la cuestión material, sino solamente el espíritu. Hay que tener cuidado con eso. No es así. También está muy relacionado con la visión gnóstica, donde da lo mismo que Jesús haya muerto o no por mí. Lo importante es su enseñanza, que si yo accedo a ella, voy a elevarme espiritualmente y voy a estar en un nivel superior a los demás, y eso es lo que le puedo dar como noción de salvación. No es ninguna de esas. Entonces, al hablar del culto espiritual, estamos hablando del culto desde el espíritu, es decir, desde lo más íntimo de mi ser, pero que implica todo mi ser, pero también estamos hablando desde el Espíritu Santo. Entonces, el culto espiritual, ¿cuál es? Los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio también se traduce como víctima, también se traduce como hostia viva, santa y agradable a Dios. Entonces, la mejor ofrenda que yo le puedo dar a Dios no es tal o cual cosa, soy yo. Y aquí hago un paréntesis. En la cuestión económica en la iglesia, somos muy quisquillosos, en el que no somos capaces de expresar con transparencia: la parroquia tiene estas necesidades, necesitamos que cooperen más. Luego buscamos 1000 maneras de sacar dinero en la que no es suficiente, pero nos pasa algo, que nos hemos quedado con la noción de limosna. Es que yo le tengo que dar limosna a Dios. Y entonces la limosna ordinariamente se da de lo que me sobra. Y eso pues es una tragedia. ¿Por qué? Porque a Dios yo no le puedo dar de lo que me sobra. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía a Dios, se ofrecía siempre las primicias. ¿Y qué quiere decir esto? Lo mejor de lo mejor. De tal manera que yo les invito, y no solamente en Cuaresma, sino habitualmente, que nos esmeremos en ofrendar de forma significativa. Me refiero a la misa dominical sobre todo. Pero también cuando podamos dar limosna, no conformarnos con dar unos pesos que sobran, sino que algo significativo lo tengamos destinado a ello. No significa que voy a descuidar mis deberes y cosas así. También eso hay que aclararlo, ¿eh? Un muchacho me platicó que estaba bien endeudado y gran parte de su deuda venía porque él había prestado dinero que le acababan de pagar, pero yo le dije: es que ten cuidado, porque esto, tus deudas, es dinero que ya debes, es dinero que no es tuyo. Entonces, cuando recibes dinero, tienes que reservar esto para pagar lo que no es tuyo, o sea, lo que ya estás debiendo, y de lo tuyo, salvando las necesidades que tengas de aquí a la otra quincena o catorcena, lo que sea, de eso ya puedes tomar para entonces ayudar, ofrendar, lo que sea, ¿no? Entonces, a Dios no le voy a dar de lo que me sobra, y tampoco tengo que entrar en una crisis económica por ofrendar. Alguna vez yo me acuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Alabanza, nosotros teníamos la costumbre de no cobrar. Y entonces alguna mujer que nos invitó, unos 15 años, si mal no recuerdo, nos dice: ¿cuánto me van a cobrar? No, nada, nosotros no cobramos. No, por favor, díganme algo. Y le dijimos: lo que el Señor ponga en su corazón. Y entonces me dice la señora: uy, no me diga eso porque me voy a quedar sin dinero. Y le dije: ay, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner en mi corazón que yo desatienda los deberes propios. Ya lo veremos más adelante.
Entonces, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es la totalidad de mi persona. En la cuestión económica se refleja mucho de cómo es que yo me voy a ofrecer a Dios. Y lo digo incluso de los sacerdotes. Yo no sé si se fijan, pero cuando hay misa con muchos sacerdotes, esas que son concelebradas, ordinariamente los de la ofrenda brincan a los padres. Y los padres dejamos que nos brinquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, pues es que yo soy sacerdote. No, es que también el sacerdote debiera ofrendar como parte de la disciplina espiritual. Entonces, ofrecerme a mí mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De otra manera, puedo caer en el engaño de pensar que puedo distribuir incluso mi persona, mi cuerpo, mi alma, dedicando una parte a Dios y otra al mundo o a lo que sea, ¿no? Otro ejemplo que también hablé alguna vez, de saliendo del grupo de oración, llega un varón como en un gran marquís, un varón de 50 y tantos años, y nos pregunta que dónde estaba el conejo loco, que era un prostíbulo muy famoso aquí cerca de Saltillo. Muchachos, ¿dónde está el conejo loco? Si le hubiéramos dicho que no sabíamos, hubiésemos mentido, ¿eh? Y le dijimos, mire, agarra para allá y luego para allá y luego para allá y luego ya llega. Pero le aclaramos, pero es un lugar muy malo. No vaya, porque no le va a hacer bien. Y la respuesta de aquel hombre fue sorprendente. Dice, mira, si yo ya fui a misa el domingo, hoy es día de pecar. Pues no, ¿eh? Ese es un hombre que había reservado. Cuando tenemos agenda en el pecado, me atrevo a decir que estamos fracasados. O sea, ese hombre tenía un horario para decir, el domingo es el día del Señor, el domingo yo me ofrezco al Señor, pero ahora que era miércoles, ahora que es miércoles, es día de pecar, entonces lo tengo que dedicar a pecar. Pues no. ¿Por qué? Porque la ofrenda mínima que yo debo ofrecerle al Señor soy yo, precisamente. Es la totalidad de mi persona. ¿Y cómo hago eso? Lo que estamos viendo a lo largo de esta semana, conformando mi voluntad a su voluntad. Y entonces, entregando mi voluntad o conformando mi voluntad, le estoy dando todo. Leo otra partecita de San Alfonso. Si queremos colmar los deseos del corazón de Dios, procuremos en todo conformarnos con su santísima voluntad. Y no solo debemos conformarnos, sino también identificar nuestra voluntad con la suya. Conformar nuestra voluntad con la de Dios es unir la nuestra con la suya. Pero el identificarnos con ella exige más. Exige que de la voluntad de Dios y de la nuestra hagamos una sola, de suerte que no queramos más que lo que Dios quiere. Y nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Entonces, unir mi voluntad, fíjense, el libro se llama Conformidad con la voluntad de Dios, pero dice San Alfonso que hay que ir todavía más allá. Hay en los libros de ejercicios espirituales, en el número 23, es la sección que se le llama Principio y Fundamento, que tiene 3 partes. El principio y fundamento propiamente dicho, tiene luego el tanto cuanto se llama, y la tercera parte se llama Santa Indiferencia o Indiferencia Ignaciana. Se los quiero leer directamente del libro, permítanme tantito. Dice, leo la última parte. Por lo que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. De manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que nos conduce para el fin que somos creados. No dice, por ejemplo, que no podamos pedir la salud, pero que
quiero tanto lo que Dios quiere, que si es salud o enfermedad estoy dispuesto, que si es vida larga que corta, estoy dispuesto. Hablando, por ejemplo, de la vida corta, en el plano meramente humano nos resulta una tragedia, percibimos como una tragedia cuando muere un niño. No, nos resulta más trágico que cuando muere un anciano. ¿Por qué? Porque incluso en la misma Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento se percibía la vida larga como signo de la bendición de Dios. Entonces la vida o medio la muerte a etapa muy joven nos causa conflicto, un verdadero conflicto. Y entonces a nivel humano podemos hasta inquietarnos, reclamar no sé qué tanto. Pero en un nivel de fe no sabemos, más bien tenemos que tener la esperanza de que Dios pudo haber preservado a aquel niño o a aquel bebé de cosas terribles que pudiera él haber cometido en un futuro, de haber seguido adelante. No lo sabemos. Hay un ejemplo con San Juan Bosco, por ejemplo. Muere un chico, Carlo, no recuerdo qué edad, pero seguramente al final de la adolescencia. Muere y San Juan Bosco recibe una moción del Espíritu Santo de ir corriendo donde estaban ya velando al chico, lo tenían amortajado. Y entonces llega Don Bosco rompiendo la mortaja, Carlo, y lo revive. Y entonces le dice, es que el Señor me dijo que viniera a confesarte. Aquel chico volvió a la vida muy angustiado porque dice, sí, Don Bosco, porque de haber muerto así me hubiese ido al infierno. Y entonces Don Bosco lo confiesa y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir viviendo o quieres irte ya? Y dijo aquel chico, no quiero volver a terminar esta vida con el mismo riesgo que me había ya pasado. Prefiero irme ya. Y en los brazos de Don Bosco vuelve a morir. Está curioso, ¿no? Bonito no suena, porque nos arraigamos a la vida, a la salud, al dinero, al bienestar. Pero ¿cuántas veces estas cosas que humanamente parecen desgracia son una oportunidad para el encuentro con el Señor? Mire, por ejemplo, Job, que tuvo una vida muy próspera, un par de desgracias terribles por instigación directa del maligno, y al final, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Job es capaz de decir, Señor, antes te conocía solo de oídas, pero hoy sé quién eres. No significa que el sufrimiento por sí mismo me haga grato a Dios, porque ¿qué tal si me hace renegar? ¿No? Dicen los proverbios, Señor, no me des tan poco que reniegue de tan poquito que yo reniegue de ti, ni me des tanto que me olvide de ti. Dios sabe la medida justa, pero en esta búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro caminar, qué maravilla el que tengamos esta libertad interior de lo que San Ignacio llama santa indiferencia. En cuanto a mí toca, Señor, yo confío en ti, yo acudo a ti, yo creo en tu palabra, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Yo creo en ti, Señor. Pero por mí no me angustia, vida larga que corta, salud que enfermedad, honor que deshonor. Lo que tú quieras, yo lo quiero. E insisto, no se opone a que confiemos en Dios o tengamos una oración atrevida, digámoslo así, confiada en Dios. Una hermana, la hermana Brish McKenna, ella es clarisa, una monja clarisa de Irlanda que vive en Florida. Ella platica un caso de un matrimonio joven que le pide oración por su bebé que está grave. Y entonces en esa gravedad va la hermana a orar y al poco tiempo la niña muere. Y entonces los papás, su primera reacción es enojarse, ¿no? Porque tenían la expectativa de la sanación de su hija. Al cabo de un tiempo se acerca aquel matrimonio con la hermana Brish y le dice, hermana, hemos entendido que el ministerio de sanación es aprender a decirle sí al Señor. Aprender a decirle sí al Señor. Y hacia allá nos vamos encaminando. Muy bien. Vamos a pasar al segundo capítulo de San Alfonso, que fíjense, está un poco relacionado con lo que acabo
de leer de San Ignacio de la Santa Indiferencia. El título que da San Alfonso a este segundo capítulo es: debemos conformarnos con la voluntad de Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad. Ok, la perfección de esta virtud exige que nuestra voluntad esté unida a la de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, ya sean prósperos y adversos. Cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios, pero los santos saben identificarse con su voluntad santísima aún en las cosas adversas, contrarias a su amor propio. ¿No? Ya lo dijimos recordando algún cantito: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, porque un Cristo santo se glorifica dentro de mí. Ahora fíjese, creo que también ya lo mencioné en días anteriores. La mayor parte de nuestras heridas, sí lo mencioné, vienen de nuestra resistencia a reconocer la realidad, a reconciliarnos con la realidad. Es que yo esperaba que, y resultó esto otro. Y la frustración viene, pero ¿por qué esto otro y no lo que yo esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto le pasa mucho más a las mujeres. No digo que a los hombres no nos pasa, pero es mucho más frecuente en las mujeres, que se clave en querer entender todas las razones del por qué. Al varón también nos pasa, pero es mucho más intenso en la mujer. De manera que es muy frecuente que cuando viene una mujer a dirección espiritual, yo le diga: a partir de ahora, renuncia en este aspecto a preguntar por qué. Porque te vas a hundir en un conflicto que no va a tener solución. No que no queramos conocer las causas de las cosas, pero cuando esto supera el sano ejercicio, cuando roba la paz y sobre todo que no tiene una solución que esté a mi alcance, conviene renunciar a aquella pregunta. Otras veces porque si conozco la respuesta a la pregunta, puede ser mayor el daño que el beneficio. Por ejemplo, a veces cuando la mujer descubre la infidelidad del marido, empieza a querer saber detalles. ¿Y quién es la persona? ¿Y cuándo la conociste? ¿Y a dónde te fuiste a pasear? Y cosas así. Ya el hecho de haber conocido la infidelidad es suficiente para saber la clase de daño y por lo tanto cuánto es lo que tengo que perdonar. ¿Cuál va a ser la exigencia de mi medida del perdón? Los detalles en los que yo me pudiera abocar, más que ayudarme, me van a dañar. Por eso tengo que tener la sabiduría y la prudencia de saber hasta dónde. Yo no sé si les comenté eso en estos ejercicios o en la transmisión de Cuaresma, pero la iglesia es tan sabia que, por ejemplo, al sacerdote confesor le indica que no, en la confesión, que no pregunte más de lo debido para saber la naturaleza, la materia y número de aquellos pecados. Nada más lo que sea necesario. Porque si no, el sacerdote se puede extraviar en el querer saber de más y poder caer incluso en la morbosidad. Y por ejemplo, muy puntualmente la iglesia dice que en pecados contra el sexto mandamiento no cometerás actos impuros. El confesor no puede indagar la identidad del cómplice de este pecado. El sacerdote por nada puede preguntar. Puede ser que sea dentro de una comunidad, no sé, que el sacerdote tenga sospecha de que tal servidor de la parroquia está teniendo haberes con tal servidora. Y entonces viene a confesarse: padre, estoy en adulterio. Ya al padre le puede venir la inquietud: ¿y con quién? Es cosa que no le compete al confesor. ¿Les queda claro? Cualquier pecado de esta naturaleza, por si alguna vez, Dios no lo quiera, cometan el pecado y van con el confesor y se quiere pasar en detalles, padre, eso no le compete. Y así lo enseña la iglesia, no es ocurrencia del padre Vicente. Entonces, tenemos que aprender a poner límites,
porque un exceso de conocimiento nos puede hacer daño, sobre todo cuando este exceso de conocimiento representa un alejamiento de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el detalle de Eva? El querer conocer de más, cuando no le era propio. Cuando se queda, bueno, ¿y por qué tú dices que no debo de comer del fruto de este árbol? Y entonces empieza a enredar con el enemigo y es donde pierde base. Bueno, entonces, tener una disponibilidad tal en el corazón que seamos capaces de decir siempre serenamente que aceptamos lo que hoy ocurre. Ojo, no se trata esto, ya lo mencionaba yo el primer día, pero lo quiero insistir, no se trata de conformismo. Ah, bueno, pues entonces que pase lo que pase, a final de cuentas me vale gorro. No, no es así. Se trata de libertad interior. Por eso cuando el Señor dijo, cuando te peguen una mejilla, presenta la otra. Cuando te arrebaten la camisa, entrega el manto. Cuando te obliguen a llevar la carga una milla, llévala dos. ¿Qué está diciendo? Que tengas libertad interior. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Si mi tesoro está en mi estabilidad económica, a la primera crisis voy a llegar a pensar que esta vida no tiene sentido. Si mi estabilidad está en lo que los demás digan de mí, en mi fama, algún día me hacen un escándalo o lo que sea, voy a querer huir porque esta vida no es posible vivirla de esa manera. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Recuerdo el caso de algún trabajador que tras un conflicto con los superiores vuelve al trabajo y lo empiezan a querer humillar. Él era programador, tenía habilidad para la programación. Y dicen, pues te vas a ir a deshiervar. Y vas a deshiervar, por decir, 10 metros cuadrados. Pasan las 2 horas que le habían dado y aquel hombre deshiervó 20 metros cuadrados, el doble. Y entonces vino aquel líder que lo quería humillar y le dijo, hiciste más de lo que te pedí. Y aquel hombre con serenidad le responde, es que a mí no me asusta trabajar y yo vine a trabajar. Ese hombre estaba conquistando la libertad interior. Entonces, esto de decir que te pega una mejilla, pon la otra, llevar la carga una milla, tú llévala dos. No es que el Señor nos quiera tontos, ensimismados, incapaces de nada, sino que nos quiere libres. Nos quiere libres. Y esto llega a puntos que nos parecen exagerados. Por ejemplo, San Lorenzo, que lo martirizan asándolo sobre la parrilla, lo tenían ahí cociéndose. Imagínense el dolor del fuego en su cuerpo. Y él mismo le dice al verdugo, oye, ya quedé cocido de un lado, ¿no me quieres dar vuelta? El santo ahí, tostándose, asándose en el asador, literalmente en las brasas. Dice, ya quedé cocido, si quieres dame la vuelta. Esa es la libertad interior que ojalá lleguemos a conquistar. Está pasando esta dificultad, estoy teniendo este sacrificio, no sé, lo que sea. Pero yo sé en quién tengo puesto mi esperanza. Yo sé en quién tengo mi identidad y la tengo en Dios. De manera que los vaivenes de la vida no me anulan. No son para mí un fracaso. Es simplemente parte del caminar. Decía San Juan de Ávila, todavía no era santo en ese tiempo de San Alfonso, era beato, que vale más en la adversidad un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6,000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Hay un libro, se me fue ahora el nombre, déjenme lo busco, del cardenal Vantuan, Testigos de Esperanza, creo que se llama, que fueron los ejercicios espirituales que dio Juan Pablo II en el año 2000. Bueno, está un testimonio breve que se llama 5 panes y 2 peces. Muy bello ese testimonio, que es donde platico un poco de lo que voy a decir. Dice que cuando estaba en la cárcel, lo encarcelaron en Vietnam por ser obispo católico, por ser fiel. Entonces entra el gobierno comunista y terminan encarcelando al cardenal.
Y entonces resulta que estuvo 13 años en la cárcel. Estaba tan alegre, aún en la cárcel, que le ponían siempre un guardia, un centinela comunista, y cada guardia que le ponían, lo ponían por ejemplo una semana, pero se dieron cuenta que lo tenían que cambiar a diario, porque guardia que le ponían comunista ateo, terminaba haciéndose católico, queriéndose bautizar. ¿Por qué? Porque en la cárcel de 13 años veían a este hombre, el cardenal Bantuán, libre y feliz todos los días. De hecho, él pidió que le dieran unas pinzas de alambre. Y entonces le dicen que no, porque está prohibido darle eso a los reos por el riesgo de que se puedan suicidar. Entonces, como no querían dárselo, el cardenal riéndose, carcajeándose, le dice a los guardias, le dice, no hombre, los cristianos no nos suicidamos, porque nuestro corazón está lleno de alegría. Y cuando uno ve la vida del cardenal Bantuán, es seguro que lo van a canonizar más adelante, es verdaderamente extraordinaria. Él celebraba la misa, en la palma de su mano era el cáliz, ponía 3 gotas de vino y una gota de agua y un pedacito de hostia, y aquí celebraba la misa diariamente durante los 13 años. Hubo un periodo en el que no pudo. Luego de la hostia que él consagraba, tomaba un pedacito que metían en una caja de cerillos, y los reos católicos, que todos estaban metidos ahí tan solo por su fe en la cárcel, los reos católicos pasaban la cajita de cerillos con el Santísimo de bolsillo en bolsillo para hacer adoración perpetua. Todo esto hacía el cardenal Bantuán, es impresionante. Entonces, no encontré el libro, pero debe llamarse así, Testigos de Esperanza. Déjenme, lo busco nada más para dejar constancia. Hay, sí, efectivamente, es Testigos de Esperanza. Pueden encontrar ese libro en Indosoc, se llama, es uno de los lugares donde lo venden. Es este testimonio bellísimo de los ejercicios espirituales que él, el cardenal, dio a Juan Pablo II en el gran jubileo del año 2000. Entonces, una cosa bellísima. O está 5 panes y 2 peces, o está 1001 pasos en el camino de la esperanza, que son cosas que él escribió desde la cárcel para su diócesis en ese tiempo de cautiverio. Muy, muy bello. Ok, seguimos adelante. Entonces, no sé qué está pasando, ahí está. Entonces, no solamente debemos de recibir con resignación lo que directamente nos venga de la mano de Dios, como puede ser eventualmente alguna enfermedad, desolación del espíritu, pobreza, la muerte de algún ser querido, sino también las que nos vienen por medio de los hombres, como los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. No debemos de perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra, en la hacienda, si bien Dios no aprueba el pecado del ofensor, sí quiere, no obstante, nuestra humillación, nuestra mortificación y pobreza. ¿Por qué? Porque nos lleva a la libertad interior. ¿Se entiende? Aquí ya lo habíamos mencionado. Hay 2 dimensiones. El mal procurado del que me quiere hacer daño y el bien que Dios puede sacar de las consecuencias de este mal. Y es que uno de los signos de la omnipotencia de Dios es la capacidad que Él tiene de sacar bien de un mal. Y entonces, oye, es que esta persona me hizo un chisme y está tentando contra mi fama. ¿Dios quiere el chisme? No, porque es pecado y es grave. Pero por aquel chisme que me están haciendo, estoy recibiendo una humillación que me está confrontando. ¿En qué? En la soberbia. Entonces Dios está valiendo de aquella injusticia que contra mí se cometió para hacerme libre de la soberbia. Esa libertad que está provocando en mí sí es querida por Dios. ¿Se entiende?
¿No sería posible que Dios nos purificara sin estas complicaciones, sin estos conflictos? Sí, claro que sería posible si tuviésemos esa total disponibilidad, docilidad interior. Pero resulta que como somos bastante mulas, nos resistimos demasiado. Dios tiene que valerse de las circunstancias difíciles de la vida para purificarnos y restaurar la imagen santa de Él que hay en nosotros. Y aquí recordamos en el libro del Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, capítulo 2. Es bellísimo todo el capítulo. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en las humillaciones, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y esperen en Él. Los que temen al Señor aguarden en su misericordia y no sea que se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor confíen en Él y no les faltará recompensa. Los que temen al Señor esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Fíjense en las generaciones antiguas y vean. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Ay de los corazones cobardes y de las manos inertes. Ay del pecador que va por dos caminos. Ay del corazón decaído que no tiene fe, porque no será protegido. Ay de ustedes los que han perdido la esperanza. ¿Qué harán cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Los que lo aman guardan sus caminos. Los que temen al Señor buscan agradarlo. Los que lo aman cumplen su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese que esta sección de la Biblia, muy bella, parece de repente contradecirse. Por una parte dice, todo lo que te sobrevenga, acéptalo, pero por otra dice, ay de los corazones cobardes ¿Por qué no se y pone de las manos inertes. para Ay de los corazones cobardes y de las manos inertes. O sea, al mismo tiempo que estás teniendo libertad interior de aceptar todo lo que sucede, tienes la valentía de comprometerte, siempre bajo la voluntad de Dios, a cambiar lo que sea posible? ¿Me entiende? Entonces, Dios no nos quiere pasguatos. Dios no nos quiere enajenados. Dios no nos quiere embrutecidos. No. Dios nos quiere íntegros y capaces de dar un sí total con nuestra vida. En eso hay libertad. Como el oro se purifica en el fuego, los que temen al Señor se purifican en el crisol de la humillación. Voy a tomar una partecita de San Alfonso, la voy a leer tal cual porque recurre a varias citas bíblicas, pero tomaré este párrafo porque es una cosa muy interesante, lo leo y luego lo comento. Dice, es cierto y de fe que nada sucede en el mundo sino por voluntad y permisión de Dios. Distingue dos cosas. Voluntad es lo que Él quiere, permisión
lo que permite. Si Dios no permitiera tal cosa no podría suceder. Nos tiene que quedar claro, porque el que lo permita no significa que lo apruebe. ¿Dios permite que yo peque? Sí. Porque me ama, me ha dotado de libertad y respeta mis decisiones. ¿Dios aprueba que yo peque? No. Entonces dice San Alfonso, nada sucede en el mundo si no es por voluntad y permisión de Dios. Yo soy el Señor, dice por Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas. Yo soy el que hago la paz y envío los castigos. De la mano de Dios nos vienen todos los bienes y todos los males, es decir, las cosas que nos molestan y que falsamente llamamos males, porque en realidad son bienes. Cuando las aceptamos como venidos de parte del Señor. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós, que no sea por disposición del Señor. De Dios vienen los bienes y los males. Había ya dicho el sabio, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza. Tenemos una idea muy difundida de que Dios no castiga. Esto queriendo salvaguardar la misericordia, que es verdadera la misericordia. El problema viene cuando absolutizamos un elemento, o sea, decimos que este es el de toda la importancia, en detrimento, en disminución de otra cosa que también forma parte de ello. Entonces, no me voy a meter mucho porque no es el tema de hoy, pero si no les hubiera preguntado, ¿Dios castiga o no castiga? La respuesta inmediata es, no, Dios no va a castigar. No, es Eclesiástico 2, no 12, 2. Eclesiástico 2. La respuesta casi intuitiva del día de hoy es, Dios no castiga, Dios no puede castigar porque eso lo convertiría en un Dios malo. Sin embargo, cuando vemos la Escritura con claridad y buscamos cuántas veces habla de un castigo de parte de Dios, nos damos cuenta que sí forma parte de la revelación la posibilidad y la realidad de que Dios castigue. Ahora, Dios no castiga al modo humano. Muchas veces nuestros castigos como papás, como pastores, como lo que sea, son desproporcionados, son injustos, son viscerales. Y entonces como nosotros llegamos a castigar así, nos parece incompatible con una imagen misericordiosa de Dios el decir que Él castigue. Pero la misma Escritura dice, ¿qué padre hay entre ustedes que no corrija a sus hijos? Y si alguno no corrige, más bien está tratando a ese hijo de bastardo y no de hijo. Entonces, se exige la corrección del Padre amoroso para saber que somos hijos y que somos hijos amados. Ok. Y entonces lo que dice San Alfonso es que incluso las calamidades que nos puedan venir, insisto, Dios nunca va a provocar el pecado, Dios nunca va a hacer la tentación, a tentarnos, pero hay cosas que puede permitir para nuestro bien, por esta posibilidad que Él tiene de sacar bien incluso del mal. Pero Dios no infringe el mal objetivo. Dice San Alfonso, puede haber cosas que nosotros consideremos malas por X cosa, aunque en realidad hayan sido permitidas de Dios para buscar un bien en nosotros. Y en este sentido, hablando del tema del castigo, que no estoy profundizando, cuando fue la despenalización del aborto por la Suprema Corte y que hubo temblor, ¿se acuerdan? Y que alguien comentó en redes sociales, esto fue porque se despenalizó el aborto y se le fue la gente encima, incluso gente creyente, hasta sacerdotes. Pero ¿cómo se te ocurre y que esa imagen ya no se puede hablar? Bueno, es que Dios no puede mandar un terremoto para llamarnos la atención, o un tsunami o cualquier otra cosa. Claro que sí. ¿Por qué no? Si Él es el dueño de la naturaleza y nos ama, y porque nos ama nos quiere corregir, y ya dijimos que a veces somos tan necios que Dios a veces tiene que valerse de cosas que nos simbren,
que nos hagan temblar en lo profundo, para entonces nosotros recapacitar. Yo sé que no es fácil de entender, pero es parte de la realidad. Cuando decimos que simplemente Dios no castiga, no nos estamos dando cuenta que lo estamos privando de la autoridad que tiene, haciéndolo un incapaz o un incompetente. No, es que eso era el Dios del Antiguo Testamento. Es herejía decir que es un Dios el del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo. Eso es herejía. Es el mismo Dios. Y en labios de Jesús hay palabras muy duras. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas palabras en labios de quién están? En labios de Jesús. Al que escandalice a uno de estos pequeños, mal le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. ¡Qué palabra tan más dura! ¿En labios de quién está? De Jesús. Yo reprendo, en el Apocalipsis, yo reprendo y castigo a los que amo. O corrijo, traducen algunos, aligerando un poquito ahí la traducción. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien. Entonces, incluso las mayores dificultades pueden estar dentro de la voluntad de Dios para que sea nuestro bien. Cuando el Señor Jesús está en el huerto, en los evangelios sinópticos dice, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero en el evangelio de Juan, antes de estar en el huerto, dice, el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿he de dejar yo de beberlo? Esto viene en Juan, si es en el huerto, perdón. Juan 18:11. Juan 18:11. Tenemos que tener la libertad interior que también tuvo Job, al que ya mencionamos, al decir al inicio de su desgracia, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque después Job deja expresar su corazón y se atreve incluso a maldecir el día en que nació. Les voy a leer ahora una narración que pone San Alfonso de un monasterio donde había un monje que llevaba una vida ordinaria, no más austera que los demás, y aún así había alcanzado tal grado de santidad que con solo tocar sus vestiduras los enfermos sanaban. El superior, maravillado de lo que veía, lo llamó un día aparte y le preguntó la causa de hacer Dios por él tantos milagros, siendo así que no llevaba vida más santa y ejemplar que los otros. Contestó el monje, tampoco dejo yo de maravillarme de lo que hago. Le dice el superior, pero ¿cuáles son tus devociones y penitencias? A lo que el buen religioso contestó, que bien poco o nada era lo que hacía, pero tenía particular empeño en conformarse en todo con la voluntad de Dios, y que el Señor le había otorgado la singular merced de abandonarse en manos del querer de Dios. Ni las cosas prósperas me levantan, ni las adversas me abaten, porque yo las recibo todas como venidas de las manos de Dios, y a este fin enderezo mis oraciones. Esto es, para que se cumpla en mí toda su perfección santísima. ¿Pero no te turbaste e inquietaste el otro día?, preguntó el superior, cuando aquel caballero, nuestro contrario, nos arrebató los medios de subsistencia, pegando fuego a nuestra granja donde teníamos nuestro trigo y nuestra hacienda. No, padre mío, replicó el monje. Antes di gracias al Señor como acostumbro hacerlo en semejantes casos, sabiendo como sé que todo lo hace o permite para su mayor gloria y para nuestro mayor provecho. Y de esta suerte vivo siempre contento en todos los sucesos de la vida. Después de oír estas palabras, ya no se maravilló el abad de que obrase tan grandes milagros, aquella alma tan identificada estaba con la voluntad de Dios. Entonces, ¿de dónde le venía a este monje esa maravilla de tantos milagros? De su disponibilidad total a la misericordia de Dios. Esa es, entre comillas, la receta
que nos ofrece el Señor para ser libres y felices ya desde esta vida. Ya desde esta vida. Y entonces ahí encontramos parte de la respuesta de las bienaventuranzas. ¿Por qué dice el Señor, dichosos los que lloran porque serán consolados? ¿Cómo puede haber dicha en llorar? Bueno, porque es una resistencia que al inicio tenemos, pero cuando nos confortamos o conformamos con la voluntad de Dios, entonces viene la alegría. San Francisco de Asís platica en las Florecillas que Fray León, muy cercano a él, le pregunta, ¿cuál es, Francisco, la alegría perfecta? La alegría perfecta. Y le dice San Francisco, la alegría perfecta no está en hacer milagros, no está ni siquiera en ofrecer el cuerpo para ser sacrificado. La alegría perfecta, le dice San Francisco, está que si un día hace frío, está una tormenta, y llegas a un convento, y aquellos hermanos, en lugar de recibirte, de acogerte, de darte tu comida, te corren a palos, y tú aún así les amas. Ahí está la alegría perfecta. Oh. E insisto, no significa que Dios nos quiera agachones y conformistas. Significa que nos quiere libres, verdaderamente libres. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Para eso, hermanos, tenemos que entender que este mundo pasa. Todo en este mundo pasa. Estamos en un mundo pasajero. Cuando el Señor vuelva y nos resucite en la carne, estaremos para siempre con Él de esta manera. Pero por lo pronto, este mundo es caduco. ¿Cuál cosa que te preocupa hoy? Un deber personal, un deber familiar, un cuestión, un problema, una inquietud con un hijo. Todo va a pasar, tarde o temprano. Tú mismo vas a pasar. Cuando estaba en modo casi muerto, en noviembre del 2020, por el coronavirus, me estaba yo muriendo, literalmente. Ahorita estoy en mi cuarto, aquí en esta cama, aquí que está frente a mí, que estaba yo muriéndome. Tenía yo la agenda llena, con una cantidad de retiros. En las siguientes 2 o 3 meses, yo tenía cada fin de semana un retiro y otros cursos así entre semana con ustedes y demás. Y entonces estaba yo muriéndome y yo pensando, híjole, y tengo retiros, ¿y qué voy a hacer? Y hay que avisar, y hay que hacer, y hay que... Y hasta que dije, bueno, ¿y si me muero? Pues ahí se van a quedar los retiros y van a buscar a alguien más. No significa que si Vicente se muere se van a acabar los retiros alrededor del mundo. No. Entonces yo estaba dando importancia exagerada a algo que no lo tenía. Yo no sé, los que sean de mi generación para arriba, se acordarán cuando empezamos a ver a San Juan Pablo II muy viejito. Mucha gente se preguntaba con sinceridad, ¿qué va a ser de la iglesia cuando se muera Juan Pablo II? Yo se lo escuché a varias personas. ¿Qué va a ser de la iglesia cuando muera Juan Pablo II? Pero resulta que la iglesia no estaba edificada sobre Juan Pablo II, sino sobre Cristo, que es la roca, a través del ministerio de Pedro. No lo quito. Pero no este o aquel papa, sino Cristo, con su vicario. Murió Juan Pablo II y vino Benedicto XVI y vino Papa Francisco y vendrá algún otro después de Papa Francisco. Y la iglesia seguirá. Ha habido momentos de crisis tremendas en la iglesia. Llegó a haber 3 papas al mismo tiempo. 3 papas al mismo tiempo. Lo que me apura, ayer festejamos a San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer estaba apoyando al antipapa, siendo santo, muy sabio, y no le atinó al papa. Fue Santa Catalina de Siena la que sí le atinó y dijo, a este hay que apoyarlo. Bueno, ha habido crisis tremendas. Y la iglesia ha seguido. El siglo X de la iglesia se le llama el siglo oscuro. ¿Por qué? Porque en toda la iglesia y particularmente los papas hicieron una serie de incoherencias graves. Nomás para ponerles un ejemplo. Hubo un evento que se le llamó concilio cadavérico. No recuerdo ahora el papa. Para no darles errores, déjenme, les doy los datos exactos.
pero nomás para que se dé una idea de las crisis que ha pasado la iglesia. Resulta que había un papa que no quiso pactar con las familias ricas de alrededor de Roma. Era el Papa Formoso I. Formoso I. Se murió y lo enterraron. Viene otro papa y luego viene otro papa, Esteban VI, que él sí era amigo de las familias poderosas, que el Papa Formoso no quiso darles privilegios. ¿Qué decide el Papa Esteban VI? Exhumar el cuerpo del Papa Formoso, para juzgarlo, ya muerto. Y entonces pusieron a un diácono a contestar a nombre del difunto Papa. Tú, Formoso, reconoces que trataste muy mal a tales personas y luego decía el diácono, sí lo reconozco. Y decía el fiscal, ya lo ven, está reconociendo sus crímenes al difunto. Y luego, para que se le quite, le rasparon las manos para quitarle la consagración sacerdotal, ya estaba muerto, y lo aventaron al río para que se muriera ahogado. Ya estaba muerto. Ahí luego unos pescadores dijeron, pero ¿qué hay tanto ropaje? Es el papa difunto. Y lo mantuvieron oculto hasta que más o menos se arregló la cosa después. Bueno, cosas así han sucedido en la historia de la iglesia. Y la iglesia sigue. Y la iglesia sigue. Entonces, la Virgen María le dijo a Juan Diego, cuando venía muy preocupado por la salud del tío, es nada lo que te preocupa. No, ¿cómo que es nada? Es mi tío, el que me cuidó, el que quiero mucho, el que lo que sea. ¿Cómo que es nada? Pues es que comparado con la eternidad de Dios, la cosa que hoy más te preocupe es nada. Y no significa ignora lo que pasa, sino sé libre, sereno, y desde esta alegría y serenidad, con la gracia de Dios, ve ordenando lo que tengas que ordenar y poniendo en su lugar lo que tengas que poner en su lugar. Dice el capítulo 3 de San Alfonso, se titula del gran provecho que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. Y dice San Alfonso que le preguntaron a Alfonso el Grande, rey de Aragón, que quién era el hombre más feliz del mundo. Y él contestó, el que se abandona a las disposiciones de Dios y de igual manera recibe de su mano las cosas prósperas y las adversas. San Juan Bosco estaba edificando un oratorio nuevo para los muchachos, que ese fue su apostolado, su carisma. Y resulta que se empieza a incendiar aquel oratorio. Y toda la gente desesperada llevando aquellas cubetas con agua. ¿Y pero qué está pasando? ¿Y cómo es posible? Y mira qué desgracia. Y San Juan Bosco bien tranquilo. Y le dicen los demás, bueno, ¿qué no te importa, don Bosco, que se esté echando a perder todo esto y que se esté incendiando y que... Pues es que esto le pertenece a Dios. ¿Por qué me voy a preocupar? El espíritu libre de los santos, que ojalá un día Dios nos regale tener ese don. Juan 8:28 dice, todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Y un texto muy bello de Proverbios 12:21. En mi texto traduce, ninguna desgracia alcanza al justo, los malvados están llenos de miseria. Pero en otra traducción dice, ningún acontecimiento
podrá contristar al justo, entristecerlo. No era Juan, era Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ningún acontecimiento podrá contristar al justo. Es decir, si mi corazón está puesto en lo que no pasa, que lo único que no pasa es Dios, lo que pasa, esté o no esté, no tiene por qué robarme la paz. Recordarán aquellas palabras del Señor en Mateo 7. Que dice, Mateo 7, 24 al 27. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Dónde estoy edificado? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Qué significa estar edificado sobre roca? Mi voluntad conformándose, adecuándose a la voluntad de Dios. ¿Qué significa edificar mi casa sobre arena? Poner mi corazón, mi vida, el sustento de mi existencia en lo que pasa. ¿Y qué pasa? Todo lo creado es pasajero. Por eso, como pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Amén. Hasta ahí vamos a llegar por ahora.